Pero con ese cuerpo, él tiene 5 sentidos con los que él, en la medida que vaya caminando en el planeta y se manifieste en la creación, él vaya guardando esas memorias de toda la experiencia que él va grabando. Esas experiencias entonces son imágenes reales. Son imágenes, por ejemplo, cuando usted llega y va a un río y en el río llega usted y se baña y toca las piedras y ve los pececitos y va al campo y trabaja la tierra. En ese momento está grabando imágenes reales porque las está viviendo, porque las está quintesenciando. ¿Qué significa? Usted está concentrado en lo que está pasando y esa memoria no se olvida porque queda grabada dentro de usted. Hay un detalle entonces de lo que vamos a aprender. Dice aquí, la imagen real sustancial es aquella que existe al momento lógico de aplicar los patrones y los dones. Ejemplo de esto, la madre del seno da al hijo que busca en ella el amor y su calor, la flor aromas tiene y ese olor, figura y colores son. O sea, todas esas memorias de esas experiencias reales que nosotros vivimos, así como ustedes están en este momento sentaditos en casa, ustedes están concentraditos con sus 5 sentidos, viendo lo que está pasando tanto en la pantalla, pero también lo que sucede ¿qué? A su alrededor. Hay una memoria que está plena ahí. Entonces, todas estas memorias reales son imágenes reales porque usted la está viviendo. Entonces, es la memoria del niño a nivel instintivo. Él busca a quién, el seno de la mamá. La mamá tiene también una memoria cognitiva dentro de ella que sabe que tiene que hacer y el cuerpo responde a eso y le da a ese niño, a ese bebé. Entonces esas memorias vivas de esas imágenes al momento de la acción quedan grabadas en nosotros como una imagen que es real, porque eso es lo que tenemos y eso es lo que existimos y eso es lo que conforma la verdad dentro del hombre. Dice, la gota de rocío brilla al candente sol y la lluvia humedece. Vida trae el pájaro cantor, que sin verle sabemos está allí, porque el fruto ha madurado con lluvia y sol. Con lluvia y sol está el tiempo madurando el sabor, que es alimento para el canto escuchado. Esta imagen es real y sustancial. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la naturaleza, cada vez que nosotros vamos a un espacio donde haya vida, porque así usted grabe, ve una piedra, usted diga, esto no se mueve. No, no se mueve, pero esa piedra dentro de ella es una imagen real de la creación. Y esa piedra usted la está quintesenciando y esa piedra, esa memoria de la piedra, usted también ya la lleva grabada por dentro. Pero al momento de que pasó por los 5 sentidos, usted dijo, ya graba entonces el volumen que lleva esa memoria. Que graba la textura, el peso, hasta el olor propio que pueda tener la piedra, la forma. Y esa imagen entonces es una imagen real que está fija ahí y queda grabada entonces dentro del espíritu como una memoria activa que es consciente en el hombre. El pensamiento humano en este día de creación, hay que entender algo. Estamos en un segundo día de creación en este momento. Dice así, en este día de creación se mueve por ciclos de imágenes. O sea, que todas las memorias que estamos grabando nosotros siempre quedan grabadas ¿de qué? En imágenes. Por ejemplo, si yo les hablo a ustedes del limón, ustedes de una vez se recuerdan de la imagen. Pero si les hablo de algo desconocido, el chucutrufo, eso no existe. Pero cuando usted busca un registro del pensamiento, te dice, no, eso no tiene ni peso, no tiene ni sabor, ni nada. Pero cuando hablamos de un limón, una naranja, una piedra, automáticamente en ese momento esa memoria ya está viva en usted. Y lo primero que trae, ¿qué es? Una imagen. Esa imagen es muy importante porque quiero que entendamos es algo. Es la mecánica de cómo funciona el pensamiento y la importancia que tiene, ¿quién? Los 5 sentidos. Porque estamos hablando de la primera fase de la reeducación del pensamiento, conocer nuestros 5 sentidos. ¿Para qué se nos dio? Y entonces ahí está la esencia de esta parte. Entonces se mueve por ciclo de imágenes, que se pueden contar en 24 ciclos de movimiento.
tomando como referencia un paso del movimiento de una persona. Ah, o sea que una imagen real lleva 24 ciclos para quedar bien grabada como una memoria de conciencia. Esto es muy hermoso, porque esas imágenes y recuerdos que nosotros tenemos de nuestra vida real, de lo que hicimos en este momento, tenemos que empezar ¿a qué? A recuperar esas imágenes 24. El movimiento que hace una hormiguita de aquí a aquí, eso es un movimiento de imágenes 24 que yo tengo que empezar a grabar. Ahora miren lo siguiente. Estos 24 ciclos forman la imagen natural que captamos con los ojos y grabamos como una memoria del espíritu. ¡Qué hermosura! O sea, que eso que está entrando, esa información que está entrando en mis ojitos, entonces yo veo, cuando veo al niño correr, un bebé, y qué hermosura entonces ver que esa memoria de la creación, de ese pasito, cuando él se levantó, cuando él gateaba, cuando él empezó a caminar, todas esas imágenes y esos recuerdos quedaron en una memoria que 24. Es una imagen real. Y esa imagen real entonces se sustenta dentro del espíritu y no puede ser borrada, porque es permanente en el hombre. La memoria en ciclos así sumada va copiando otras y otras hasta contener la imagen que puede ser una roca inmóvil. Esa imagen contiene y se graba en 24 ciclos de memoria. Así toda imagen que posee 24 ciclos es natural en el pensamiento del hombre de este tiempo, pero aquellas que sean menores de 24 ciclos son imágenes falsas. Y esto es cuanto está haciendo el gusano Salomón con el pensamiento de este día que termina. Entonces aquí vean lo que está diciendo. Ya no está advirtiendo de algo esta información. Que hay un ataque contra los sentidos. Hay un ataque contra el pensamiento. Y lo primero que busca entonces el gusano Salomón. ¿Y qué es el gusano Salomón? Bueno, cuando llegaron estos perversos aquí a la tierra, llegó un personaje llamado el espíritu infernal. Este espíritu infernal, ese es un aborto que sucedió hace millones de años fuera de este planeta, por allá en una humanidad. Abortaron un espíritu infernal porque no lleva la esencia luz original de la idea del pensamiento perfecto. Y abortaron entonces este engendro, este espíritu infernal, que es el espíritu Salomón, y ese mismo es el que fue arrojado, cayó. Y aquí en la tierra le queda poco tiempo. Y mire todo lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo para que la humanidad y los 144.000, los hombres del final de los tiempos, no se levanten. Para que no descubran estas verdades finales. Porque si los hombres empezamos a identificar cómo es que nos manipulan en el pensamiento y cómo es que funciona el pensamiento de manera original, entonces tiene los días contados. Quiere decir entonces que a partir de este momento ya eso se está cumpliendo, porque se le acaba entonces el tiempo a toda esa manipulación que se ha dado. Pero primero comenzaron entonces por los 5 sentidos, y es lo que quiero que comprendamos. El ataque para engañar y manipular al hombre primero se realizó fue dándole un conocimiento falso a través de los 5 sentidos, porque mire lo que está diciendo aquí. Son imágenes falsas y esto es cuanto está haciendo el gusano Salomón con el pensamiento de este día que termina. Obligar a la humanidad a grabar imágenes muy rápidas, de menos ciclos, pues cada ciclo 24 posee una memoria lógica en su conexión neuronal, se graba en los 12 sentidos. Ya vamos a hablar, vamos por partes. ¿Debe ver lo que está haciendo? Está haciendo que la humanidad grabe de una manera muy rápida las memorias. O sea, que no sean imágenes 24, sino de menor ciclo. Y eso es lo que está sucediendo con nosotros en este momento a través de los medios de comunicación. Vamos a hablar de uno en específico, la televisión. Para poder, recuerden que el negocio de ellos, ¿cuál es? La publicidad, ¿verdad? Y tienen que hacer publicidades que sean muy corticas, muy rápidas, para poder que un mensaje llegue específicamente a la persona y así poder que le quede la información, o aún mismo dentro de ellos, dentro de la intención, manipularla. Esto es bien interesante, porque en ese momento entonces, cuando esa imagen falsa de ciclo muy rápido, ciclo fantasma muy acelerada, queda grabada entonces en la memoria, pero queda como una imagen fantasma, porque dice, pero bueno, ¿y dónde queda esto? Esto no es una imagen original.
Muchas de las cosas que nosotros estamos en este momento grabando a través de los 5 sentidos son imágenes que son totalmente falsas. Miren lo que está pasando en este momento, la cantidad de noticias falsas que pasan por el internet. Y las cosas que son importantes no las muestran. Eso tiene un porqué y es lo que está explicando aquí. Quieren entonces doblegar el pensamiento de la humanidad a través de imágenes falsas, mentira, información que no tiene sentido, información que no es real, para así poder generar el engaño y el control de las masas. Entonces miren lo que dice aquí. Se graba en los 12 sentidos. Ustedes dirán, bueno, José Delis dijo que era 5 y ahora son 12. Sí, entendamos. Porque son 5 sentidos, pero son 7 logosoles a nivel espiritual que graban la memoria de estos 5 sentidos y lo guarda como memoria, ¿qué? Espiritual en el hombre. Entonces, cuando una imagen es 24 ciclos, una imagen es verdadera, es una imagen original, esa imagen pasa por los 5 sentidos, se quintesencia, lo graba en el corazón y queda grabado en 7 logosoles. Pero ahora viene algo bien importante. Y cuando la imagen es falsa, ¿dónde queda eso? Entonces aquí es donde tenemos que aprender algo. Estos perversos implantaron en la humanidad una condición y se llama una manipulación psíquica. Cada vez que una imagen es falsa y no lleva un ciclo 24, un ciclo natural verdadero, esa imagen alimenta ese cuerpo psíquico que está lleno de mentiras, ilusiones, rabias, todo aquello que no le pertenece al hombre como tiene que ser. Entonces, eso se alimenta ese cuerpo psíquico y automáticamente entonces no alimenta la parte espiritual. Y ese es el problema que está viviendo la humanidad en este momento. De tanto engaño y de tantas mentiras y de tantas imágenes falsas, se alimenta de un cuerpo ¿qué? Psíquico. Y ese es el causante de la enfermedad y muchos daños en el hombre. Muchas veces uno piensa que está pensando el cuerpo original, pero está pensando el cuerpo ¿qué? Psíquico, que está lleno de vicios, que está lleno de hábitos, que está lleno de patrones culturales, de creencias y conceptos, y es lo que en el mundo se llama como ¿qué? Como el ego. Ese ego entonces es el que se alimenta de esas imágenes falsas para que el hombre no se conecte con su imagen original. Dice entonces, se graba en los 12 sentidos dos veces, una en la memoria celular cerebral y otra en la emocional espiritual. Por esto que quienes entran al túnel y leen rápido su contenido, razonan que saben y no encuentran salida, se embrutecen y quedan deslumbrando en la penumbra de luz y tinieblas. Es importante comprender entonces esta parte, porque quiere decir entonces que al momento que la humanidad, de tanto grabar imágenes que son falsas, imágenes falsas, vamos a explicar un poco sobre esto. Lo primero que hicieron estos perversos fue que para poder llegar a la tierra, cuando fueron arrojados, tenían que imponer entonces sus 4 poderes. Lo primero que hicieron fue tomar un conocimiento, pero un conocimiento distorsionado. Y utilizaron parte de ese conocimiento y lo volvieron penumbra. Un conocimiento cualquiera. Por ejemplo, lo que vive en este momento el mundo. Ustedes conocen, por ejemplo, en este momento en la humanidad unos documentos que se llaman las 24 actas de los protocolos de los sabios de Sion. Bueno, ese conocimiento es un conocimiento errado. Es un conocimiento de una imagen falsa. Pero las 24 actas de los protocolos de los sabios de Sion, lo que buscan es dañar el pensamiento del hombre, esclavizarlo. Sería recomendable que lo vean para que ustedes entiendan ahí cómo ellos dicen algo bien claro. Por ejemplo, de que ellos van a estar en diferentes partes sometiendo a la humanidad. Van a pertenecer a una religión y a la otra. Van a pertenecer a un partido político de un bando y del otro. Y toda esa información se la dan a la humanidad y entonces la humanidad ¿qué hace? Cae en ese engaño, se pone a defender al uno y se pone a defender al otro y resulta que en ese momento lo que existe es que hay una manipulación, porque detrás de todo eso hay una mano oscura que está manipulando al ser humano y el ser humano dice, no, es que eso es verdad, pero resulta que es una imagen falsa.
es un engaño. Y es ahí entonces donde la humanidad cae en el error y distorsiona la imagen original. La imagen real o falsa. Vamos a ver, dice la imagen real siempre será verdadera. No puede prestarse a ilusiones, pues está frente a la real imagen. Quedan así fuera de la existencia real los conceptos y deformaciones. La imagen real será absoluta siempre, el código superior de la enseñanza y aprendizaje de los hombres sabios. Ahora mire la diferencia. Dice, la imagen falsa tiene como primordial emblema el engaño, y el engaño está hundido tras la ensoñación. La ilusión equivoca los sentidos, pues estos forman ensueños o imágenes de fantasía, que se dan las acciones falsas. Es la alteración de la acción-reacción, porque la acción-reacción siempre estará presente y será el testigo de la lógica. Las fantasías no dejan enseñanzas positivas, pues su origen no tiene la acción de la razón, ni la reacción de la lógica. La creencia atrasa y hace decrépito el concepto, y el alumno se extravía en el ensueño de la fantasía. ¿Cuántas fantasías no nos habrán grabado en el pensamiento? Y es ahí entonces que tenemos que hablar entonces que esto es como un terreno, un cenagal, un espacio de arena movediza. Porque estas fantasías son imágenes que no son verdaderas, que no son de 24 ciclos, son una ilusión. La mayoría entonces de estas fantasías y de estas situaciones falsas lo que traen entonces a la humanidad son vicio, atraso, corrupción a sí mismo. Las imágenes verdaderas entonces son las que tienen otra condición, es la que eleva al hombre hacia la sabiduría, es la que le permite siempre estar conectado en el presente y en el ahora. Entonces las fantasías y las ilusiones es el constante ataque que vive los sentidos por parte de esta gran manipulación que se hace a través de los medios de comunicación. Porque aquí tenemos que entender algo, el rol que juega entonces, por ejemplo, la televisión, aún mismo la música, aún mismo las propagandas de las vallas publicitarias, llevan a la humanidad a un estado de inconformismo, porque siempre está en una necesidad de materia y muy pocas veces está conectado a la esencia espiritual. Entonces es una ilusión. Le hacen creer a uno que necesita todos los días cambiar de zapatos, de ropa o de cualquier condición de esa. Pero todo eso con un objetivo, de que tú no encuentres el verdadero camino de tu desarrollo interior y espiritual. Entonces, vamos a decir así, la imagen falsa tiene un objetivo, llenar el pensamiento del hombre de materia. Claro, para alejarlo del espíritu. Dice, quien camina entre la razón y la lógica siempre estará presente en la lluvia, y quien vive de la fantasía y el ensueño escuchará hablar del terremoto y el lodo. O sea que siempre va a vivir lleno de engaño y lleno de ilusiones. Cualquier noticia falsa, él la va a creer. Va a vivir lleno de la creencia. Entonces, hay dos condiciones. Uno es el hombre que vive conectado en el presente y en el ahora. Ese hombre está conectado en lo que está haciendo. Bueno, si está lavando los platos, él está lavando los platos. Y si está trabajando entonces en el campo, él está trabajando en el campo. Y si está manejando, él está manejando. Vive concentrado plenamente a esa fuerza interior y está grabando las memorias de lo que está viviendo ahora. Por eso entonces no se le olvida. Vive siempre conectado a esa conciencia, plena de lo que está haciendo. Pero la mayoría de las veces entonces esta fuerza oscura lo que busca es que el hombre se llene de ¿qué? De fantasías e ilusiones para poderlo ¿qué? Atrapar. Porque cuando hay esa desconexión, la energía del pensamiento entonces ¿qué hace? Se baja. Y es ahí entonces donde entra la congoja, la pena, la vergüenza, el miedo, la tristeza, la depresión, o lo que mucho se conoce ahora como el estrés, que es el cúmulo de pensamientos y emociones distorsionados de la imagen falsa que generan en el hombre a nivel físico esa, vamos a decir así, enfermedad, que más que ser una enfermedad física es una enfermedad
psicosomática. La imagen invasora del cine, la televisión, sus conciertos y discotecas a la que se ha acostumbrado el mundo actual es muy rápida y por la cual carece de las 24 ciclos. La proyectan como flashes, en penumbra, alejada de los 12 sentidos, por lo cual esta imagen carece del retrato, obligando a la memoria a no grabarla y por lo tanto desaparece de la mente, y esta imagen así es letal. Una imagen muerta que mata la memoria cognitiva, pues no llega a grabarse y embrutece el pensamiento porque no tiene el depósito ni referencia de los 24 ciclos. Se graba de ella solo unos 6 o 13 ciclos de esa imagen, que la hace corta y no grabable en la memoria espiritual del individuo. Esto es bien importante entonces tenerlo en cuenta, porque esto es justamente lo que hace los medios de comunicación a través de toda esa plataforma y esa parafernalia que tienen para que el pensamiento del hombre se embrutezca. Y es importante entenderlo así entonces. Busca que el pensamiento del hombre no se dé cuenta, sea ignorante. Y es algo bien importante. De aquí, de todo esto es donde generan todas esas enfermedades, pérdida de memoria, el Alzheimer, porque de tantas imágenes falsas llega un punto que llegan a degradar el mismo cuerpo y la misma neurona, la parte cerebral. Entonces esto es un ataque que va directamente a los sentidos. ¿Para qué? Para que usted, para que yo y para que toda la humanidad siga durmiendo, siga pensando en fantasías y no se conecte nunca con la fuerza de su ser interior. Entonces mire lo que hace la falsa imagen. La falsa imaginaria no real es aquella que conviene a la ilusión, la sin razón. Y al ejemplo de entender es cuando ha caído lluvia en la montaña y no estoy allí. Un alguien cuenta a otro que hubo barro y tempestad y que las rocas cayeron y que el río creció, y ese otro dice otro más y que hubo lluvia en la montaña, que el rayo arrasó y el río bajó y los montes y los animales huyeron y el lodo quedó. Es lo que se conoce entonces en el mundo como el cuento. De ahí, por ejemplo, de esta falsa imagen podemos hablar del chisme. Terrible. Porque el chisme es una imagen distorsionada. Muchísimas veces, ¿cuántas veces no se ha caído en eso? De caer en una imagen que no es. Aún mismo de una persona. ¿No les ha pasado raro? Que usted llega a conocer a una persona y automáticamente usted ya le cae mal. ¿Por qué será? Sencillo, porque muchas veces los estereotipos y los patrones culturales que tenemos hacen que nos dividamos. Eso es parte del aprendizaje, pero la estrategia que ha utilizado entonces las tinieblas para poder dividir a la humanidad. Por eso es que habla Gabriel y adquiere al hombre y le dice, ¿qué le dice Gabriel al hombre? Entonces le dice lo siguiente: para toda creencia, condición social, o sea, porque como en este mundo están tan divididos, ¿por qué? Por culpa de esa falsa imagen, el mensaje de los hombres de las estrellas lo primero que hace es romper con esa condición que ha dividido al hombre. No, que los de un país no se hablan con el otro, que los de un partido político se odian con otro, o de una religión se odia con otro. Esa falsa imagen fue la que tuvo que implantar la rebelión, ese espíritu Salomón, para poder dividirnos. Y es ahí entonces donde tenemos que trabajar permanentemente. Bueno, ¿y qué es lo que me divide a mí de mi hermano? Ah, porque tiene el cabello largo, o porque es así, o porque es asá. Son condiciones entonces que tenemos que empezar a entender más allá. Por eso es que habla de que tiene que empezar a utilizar la lógica. Y la lógica entonces es el mecanismo que se nos entrega para poder elevarnos en el pensamiento y poder contener entonces el pensamiento del hombre universal. Porque el pensamiento del hombre terrestre hasta el momento está lleno de muchas falsas imágenes, que es importante entonces en este momento empezar a limpiar. Creencias, muchas formas de ver las cosas que nos enseñaron pero que no son reales. ¿Cuántas cosas no nos dijeron del Padre Eterno? Bueno, no lo dice bien claro. Por eso que Jesús nos decía, la verdad os hará libres, porque es con ellas cuando empezamos a superar todas esas condiciones que hasta el momento han dividido al hombre y no le permite conectarse con su inteligencia.
y sigue la imagen falsa y no se detiene. Hasta que a nosotros llega como cayó la lluvia en la montaña, el terremoto arrasó y murieron todas las bestias y hombre alguno no quedó. La imagen falsa no real se nutre de la fantasía, de otras imágenes existentes allí, alimentadas sin lógica y razón, para crear elementos nuevos en los ensueños del hombre. Y así es que hemos vivido. Lamentablemente entonces se nos ha llenado de ilusiones. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo creen ustedes que, por ejemplo, existen los partidos políticos, que existen las religiones? De promesas. Y esas promesas son ilusiones. Y esas ilusiones la gente la cree porque como sabe que tiene necesidades, entonces manipulan el pensamiento de la persona y ahí es donde viene el engaño. ¿Por qué yo le estoy hablando de todo esto? Sencillo.